Va. Bien, ya estamos al aire nuevamente y estábamos conversando con el ingeniero Salas sobre el tema de las universidades, los institutos, que en este momento muchos de las universidades e institutos han sido cerrados, ¿no? Por lo tanto, a mi concepto, necesitamos más educación, educación de calidad es cierto, pero también necesitamos educación pública, porque al margen de que haya educación para las élites, debemos de tener educación pública, ¿no? Que se acerque más a las grandes mayorías, porque es las universidades las que van a ayudar al desarrollo, las que van a liderar el desarrollo del país, porque de ahí nace la tecnología, nace la innovación, nace la invención. Entonces, si no preparamos para crear, para innovar, para inventar, para crear valor, si no educamos para eso, entonces no podemos transformar los recursos que tenemos. En ese sentido es de que tenemos que hacer una reingeniería en la educación universitaria y también no es cuestión de que se cierre. Anteriormente la ANR no la cerraba, sino que la administraba por 5 años y luego la entregaba en su cauce y con los requisitos mínimos necesarios para poder crear desarrollo para el país. Adelante, ingeniero, al respecto. Sí, bueno, pues sobre ese tema de las universidades se dio, pues, ¿no? En el año 2015 y entró en vigencia en el 16 la ley 30.220, que es la nueva ley universitaria, que ha limitado y que ha cerrado muchas universidades y en buena hora. Saludo la ley. Pero también el Perú debería ponerle la mirada a los institutos tecnológicos con la finalidad de formar mayor cantidad de técnicos en el Perú. ¿Por qué? Porque necesitamos entrar en un país completamente tecnificado. Decíamos en otros programas, tenemos tantos recursos naturales, oro, cobre, zinc, ahora el litio en la región de Puno. ¿Qué vamos a hacer con todos esos recursos naturales? Tenemos que industrializarlos aquí en el Perú. Por eso la visión tiene que ser de tener un país netamente industrializado, manufacturero, comercial y turístico. Pero para eso necesitamos mejorar las generaciones. Yo estoy seguro que con esos cambios estructurales, de acá a 30 años, con esos nuevos técnicos, nuevos profesionales, tendríamos un país completamente diferente. ¿Y para qué vamos a generar esos técnicos? Para tener personas mejor preparadas, mejor educadas, que entren en la formalización, que entremos en la cultura financiera, por ejemplo, porque los peruanos no tenemos cultura financiera. Dinero que entra a nuestro bolsillo, inmediatamente lo invertimos y muchos lo gastamos. ¿En qué? Bebida, vestido, recreación, etcétera, ¿no? No tenemos la cultura del ahorro, no tenemos la cultura de guardar los recursos. Eso se tiene que generar en toda la etapa, desde inicial, primaria, secundaria y por supuesto en la superior. Por eso creemos que es importante un reajuste y un cambio también en el plan educativo nacional y en el plan nacional de educación, que son dos cosas diferentes. ¿Para qué? Para que se incluyan estos temas que por años han estado fuera. Entonces ahora entramos al tema del desarrollo de nuestro país y ahí encontramos un eje bastante fundamental que es la micro y pequeña empresa. Para los años 90 teníamos a los gremios de la micro y pequeña empresa completamente organizados. Ahí teníamos los APMIPES en todo el Perú, la Confederación de Gremios de la Micro y Pequeña Empresa, pero con el gobierno del señor Fujimori le dieron fortaleza a la Confederación de Empresas Privadas y Financieras, la CONFIEP, y fueron separando a los dirigentes de las organizaciones de la micro y pequeña empresa con la finalidad de tenerlos divididos. Dice desde tiempos bíblicos, divide y reinarás. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que este sector de la micro y pequeña empresa no estén pidiendo al gobierno una serie de cosas para su mejora, para su desarrollo. Cuando el gobierno, de acuerdo a la Constitución, ahí tenemos el artículo 56, tenemos también el 84, que hablan de estos temas, ¿no? De la promoción a la micro y pequeña empresa para el desarrollo. Entonces, estos temas que se han ido enfriando en el pasado, pensamos que ahora tienen que volver a encender esa llama para que rápidamente podamos avanzar. Pero ahí tenemos limitaciones, por ejemplo, como la tasa de interés del sistema financiero. ¿Cómo puede ser posible que el Banco Central de Reserva
le preste, le haga encajes a los bancos que están monopolizando las finanzas en el Perú a muy bajas tasas de interés y nos los presten a nosotros, a la micro y pequeña empresa, a tasas altas. Por ejemplo, las tasas de consumo están entre 30 y 50%, dependiendo de los bancos, ¿no? Hay tasas para promoción empresarial que están entre el 12, 15, 17%, dependiendo también del riesgo que tiene el cliente, en este caso el micro y pequeño empresario. Pero todo eso podría regularse a partir de una ley precisamente que regule las tasas de interés mínimas y máximas en el sistema financiero. Pero a eso se resisten los bancos. ¿Por qué? Porque no quieren que toquemos los intereses que ellos tienen. ¿Por qué? Porque obedecen a pequeños grupos de poder, repito, que manejan todo el sistema financiero de nuestro país. Bien, también hay que hacer hincapié, ingeniero, en que los microcréditos, ¿no?, que se dan en los bancos, sobre todo en la banca financiera, ¿no?, hasta cierto modo son leoninos, están por encima del 50%. Hay créditos de 60%. Y yo creo que con ese capital de trabajo, ¿no?, por encima del 50-60% de intereses, yo creo que no hay empresa o microempresa que soporte, ¿no?, el poder, soporte un retorno pues con esos intereses, ¿no? Yo no creo que haya un negocio que se pueda hacer con este nivel de intereses que tiene el capital productivo. ¿Qué dice al respecto, ingeniero? Sí, los únicos que podrían cubrir esos intereses leoninos, como usted lo ha dicho, que nos pone el sistema financiero, serían pues, personas de mal vivir que se dedican a la prostitución, al narcotráfico, a la delincuencia, porque esos negocios sí les puede dar alta rentabilidad. Pero a un pequeño empresario vinculado a la metalmecánica, a la carpintería, a la textilería, no le da para pagar un crédito de 60%. Por eso creemos que tiene que haber un ajuste dentro de esta ecuación que es el Producto Bruto Interno, ¿no? La tasa de interés tiene que ser regulada en su tasa mínima y en su tasa máxima, porque si no, los bancos van a estar haciendo lo que les da la gana, como lo están haciendo en este momento. A usted le pueden prestar a una tasa y al otro señor le pueden prestar a otra tasa. Muchos ni siquiera los bancos hacen una evaluación exhaustiva de quién es quién, pero les ponen tasas como ellos quieren. ¿Por qué? Porque ninguna ley los regula en el Perú. No tenemos un instrumento legal que fiscalice, que actualice o que finalmente regule al sistema financiero, ¿no? Por eso, repito, están haciendo lo que les da la gana. ¿Quiénes? El Banco Continental, el Banco de Crédito, Escocia, Banco Pichincha, ¿a quién más tenemos ahí? Al Interbank. Esos bancos que han monopolizado todo en el Perú. Y cuando aparecen pequeñas pymes en el interior del Perú y acá en Lima también, finalmente son absorbidas. Por ejemplo, teníamos la pyme Edificar, que apareció para el apoyo a la micro y pequeña empresa, donde sus tasas eran por debajo de las que teníamos en el sistema financiero de los grandes bancos. Pero ¿qué pasó? El banco de crédito absorbió. Hoy ese PYME Edificar es parte del grupo del banco de crédito y sus tasas de interés han subido. ¿Para qué? Para que no perjudiquen las tasas de interés que maneja ese propio banco. Así manejan las grandes empresas a nuestro país. Así están manejando en este momento y por eso este sector, que debería estar a mayor velocidad, está a una velocidad lenta. Pero aún eso, la economía de nuestro país está creciendo. Por eso creemos y desde este programa hacemos esa gran propuesta que tiene que haber una ley que regule las tasas de interés del sistema financiero. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que, por ejemplo, a una reducción de la tasa de interés, inmediatamente ¿qué vamos a provocar? Mayor inversión. Si en este momento me ofrecieran una tasa de interés para fines productivos, pues yo me prestaría $100,000 del banco a una tasa del 5% para fines productivos, compro maquinaria en textilería y me pongo a trabajar allá en Gamarra o en otro lugar, produciendo no solamente para el Perú, sino para el mundo, ¿no? Y en eso el gobierno nos tiene que apoyar, porque tenemos tantas instituciones, ministerios que no funcionan, ese produce no funciona para nada, PROMPYME que no funciona para nada, PROMPEX no funciona para nada, funcionarios que solamente van a sus oficinas en la mañana, salen en la tarde y el fin de mes están viendo
su sueldo de 10.000, 15.000 soles. Y producción, resultados, no hay nada de nada. Por eso que nuestro sector camina en piloto automático. ¿Por qué? Porque los peruanos estamos poniéndole el punche para que sigamos adelante. Pero si tuviéramos un empujoncito del gobierno, esto sería mejor. ¿Cómo? Como lo hacen en Singapur, como lo han hecho en Corea, como lo están haciendo en la China y en varios países del mundo. Acá no más cerca, en Bolivia, han creado el Ministerio de la Micro y Pequeña Empresa. Y acá en el Perú nada tenemos, solo tenemos funcionarios encorbatados que no producen absolutamente nada para el desarrollo del Perú. Esto tiene que cambiar. Tenemos que sacar a esa gente para que nos den qué? Capacitación a la micro y pequeña empresa en todos sus sectores, agroindustrial, manufacturero, en metal mecánica, carpintería, en textilería, en servicios y en todo. Y por otro lado, también necesitamos que el gobierno nos apoye en financiamiento. ¿Recursos económicos hay? Sí. Por ejemplo, nosotros, los de Puno, decimos, no queremos los bonos. Esos bonos son un daño a la economía del Perú. Nosotros, ¿cómo quisiéramos que nos den créditos a la micro y pequeña empresa de 1.000, de 5.000 soles con fondos retornables? Pero lamentablemente el gobierno siempre toma malas decisiones. Por ejemplo, en plena pandemia, a través de ese programa mal dado, Reactiva Perú, ofrecieron 70.000 millones de soles para la reactivación. ¿Y quiénes se han beneficiado? 95% de empresas grandes y un poquito para la micro y pequeña empresa. Y luego sale la ministra Alba y dice, si eso no lo pueden devolver las empresas por el COVID, no importa, no se preocupen, el gobierno lo va a asumir. Qué mal ejemplo nos dan a la micro y pequeña empresa cuando la micro y pequeña empresa quiere un crédito pequeño y quiere devolver el crédito al Perú. ¿Para qué? Para que generemos desarrollo, para que el motor sea cada vez más fuerte, más grande. Entonces, todo depende, por eso digo, de los recursos humanos. Estamos hasta este momento en manos equivocadas. Quienes están tomando decisiones en el gobierno, en el Congreso, son personas que no conocen del desarrollo del Perú. Solamente están esperando, repito, sus sueldos. Entonces tenemos que reflexionar en esto y para eso este foro, este programa Universal TV Digital está sirviendo para sensibilizar a la población y para que vayamos generando esos espacios de diálogo, de análisis y finalmente de cambios que necesitamos en el Perú. Claro, si el Banco Central de Reserva le presta a una tasa interbancaria de 7.75%, que es lo que arroja actualmente la tasa interbancaria, ¿cómo es que a nosotros nos prestan por encima del 50, el 60%? Si a ellos les cuesta el dinero el 7.70, una tasa de 7.75%, ¿cómo es que a nosotros nos lo venden el dinero por encima del 50-60%? O sea, es un crimen. ¿Y cómo es que se da eso? Es que porque los funcionarios, ¿no? Es que porque los funcionarios que están trabajando en los ministerios, tanto como también en el Congreso, son gente que entran a dar leyes a favor de quienes directa o indirectamente les han financiado su campaña política. Por otro lado, los ministros que entran por la puerta giratoria, ya sabemos ya que ya viene con su proyecto, ya viene con sus leyes, con sus decretos legislativos, ya viene con sus proyectos, que los mismos que gobiernan el país tras bambalinas, ¿no? Se los empaquetan para que cuando están en el cargo, ¿no? Empiecen a gobernar y a legislar a favor de estos grupos de poder económicos, ¿no? Que no son otra cosa más que la banca financiera usurera, hasta cierto punto un oligopolio financiero, que es el que ha tomado por asalto el poder del país, ¿no? Y el gobierno del país y la economía del país. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Trabajar para que el Banco Central de Reserva, ¿no? Le preste este dinero a los bancos al 7.75% para que los bancos a nosotros nos extorsionen con el 50 y el 60% por encima de esta tasa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que se puede dar? ¿No? Y nadie le ponga el cascabel al gato, nadie ponga paro a este abuso, que conlleva a qué? A que haya crecimiento para una cierta oligarquía financiera, ¿no? Y un subdesarrollo y un empobrecimiento de los peruanos, ¿no? Esto, la verdad que yo
el que no lo entiende o el que lo escucha y no hace nada, yo creo que o está en otro, en la luna de Paita, como decían anteriormente, o es que 30 años de embrutecimiento, pues ya ha llegado a crear paradigmas, ¿no? De sometimiento, paradigmas de conformismo de repente. ¿Qué dice usted al respecto, ingeniero? Sí, mire, plenamente de acuerdo con usted y yo también siento como mío este problema porque como dirigente de la micro y pequeña empresa durante varios años hemos estado en una lucha permanente contra las tasas de interés leoninas que nos cobran los bancos. A esto nosotros le hemos denominado el sicariato financiero. ¿Por qué? Porque usted no les paga un día y le empiezan a llamar, le empiezan a telefonear, lo hostigan para que uno pague. Y si no pagas un día, te suben la tasa de interés moratorio, compensatorio, te ponen gastos, gastos de operaciones, gastos legales. Finalmente uno termina trabajando para los bancos. ¿Y con qué dinero? Con los encajes que hace el gobierno peruano a los bancos. O sea, como usted ha dicho, nuestro dinero. Los bancos, este oligopolio lo recibe a unas tasas del 0 hasta 0,01% y nos los están prestando al 50, al 60%, en algunos casos, créame, hasta al 70%, y no estoy mintiendo. Quienes se prestan del sistema financiero lo hacen muchas veces porque tienen una necesidad urgente y los bancos se aprovechan de eso y les ponen tasas 50%, 60%, 40%. Esto debería estar sancionado, la usura debería estar sancionada en nuestro Perú. Me acuerdo mucho que en el año 2020 presentaron el proyecto de ley 5960 2020 del Congreso de la República, que tenía como objeto sancionar la usura y facultar al Banco Central de Reserva a establecer el límite máximo y mínimo para el cobro de las tasas de interés para las empresas del sistema financiero. ¿Para qué? Para salvar la economía de las familias del Perú. Y ustedes se acordarán, los medios de comunicación de acá de Lima tiraron el grito al cielo y dijeron, ¿cómo puede ser posible? ¿Ustedes creen que dijeron ellos porque eran buena gente? No, porque también estaban pagados por el sistema financiero. En eso tenemos que ser claros. Cualquier cosa que dicen los medios de comunicación siempre es por un interés. En economía, como lo dijo Richard Villas, no hay té gratis. Y cuando los medios de comunicación salen a defender abiertamente al sistema financiero, es porque tienen sus intereses también y porque son parte de ellos. Entonces, a partir de este foro de Universal TV Universal, de Universal TV Digital, tenemos que generar estos espacios para el análisis, para que la gente vaya entendiendo de que esto no puede seguir ocurriendo en el Perú. Por eso la gente se queja en las calles, por eso los micro y pequeños empresarios muchas veces han salido a marchar, a pedir que se les baje la tasa de interés. Nunca se ha pedido condonaciones de deudas, porque el micro y pequeño empresario que se levanta 3 de la mañana, trabaja en tarde, en noche, con frío, sin frío, en sol, en viento, en lluvia, tiene dignidad. Esa gente no está pidiendo condonaciones. Esa gente no está acostumbrada al cabeceo. Contra todo lo que hay, ahí están, se prestan de otro banco, se prestan de los amigos, de los familiares, pagando sus cuotas. A ellos hay que apoyarlos. Por eso creemos nosotros que es importante que en el Perú se cree también el Ministerio de la Micro y Pequeña Empresa que absorba a todos estos organismos que no están rindiendo nada para el desarrollo del Perú como Prompime, Prompex, y pongámonos a trabajar todos ya de manera seria, de manera ordenada y además de eso, por resultados, con objetivos claros, calendarizado y por resultados que sean evaluables en el tiempo y en el espacio, porque si no vamos a seguir caminando al paso que venimos en este momento y no vamos a tener logros para nuestro Perú. Repito, el Perú tan rico en recursos naturales, en recursos humanos. Mire la gente de Puno, los aymaras de Puno han conquistado Moquegua, Arequipa, Tacna, Lima, el comercio. En Lima lo manejan los aymaras, ahí están los hermanos de Unicachi, de Tinicachi, de Ollaraya en el centro comercial, en el Emporio Gamarra. Ahí están. Tenemos una ciudad emprendedora en el sur del Perú que se llama Juliaca, donde yo vivo. En esta ciudad se hace todo, Magíster José Castillo, se hace todo, absolutamente todo. Persona que no tiene para trabajar va al río, se saca piedritas, que son bien bonitas, y las pone a la venta en la calle. Y por un montón de 10 piedritas le cobra un sol. Por 10 montoncitos ya tiene 10 soles, ya tiene para el menú. Se dan de forma, por eso esa ciudad ha crecido exponencialmente. Hoy día tiene 500.000 de habitantes. Si el gobierno peruano dijera fabriquen aviones, los juliaqueños están dispuestos con recursos, estoy seguro que lo haría.
porque antes del gobierno del señor Fujimori, cuando estaban prohibidas las importaciones de vehículos usados al Perú, en Juliaca se fabricaban los motocarga, se hacían con el apoyo del Senati, se hacían vehículos. Lamentablemente en el año 1992 se dio esa ley de apertura para la importación de vehículos usados y esta gran empresa que estaba así en su vida cayó porque empezaron a traer toda la chatarra de Asia hacia el Perú, ¿no? Entonces necesitamos políticas en el Perú que cambien. ¿Cómo puede ser posible que siga vigente esa ley dumping? Afecta a la producción nacional. ¿Cómo puede ser posible que ingrese tantas prendas de vestir por toneladas de la China, afectando al desarrollo de nuestros hermanos de la empresa textil que tenemos en el Perú? Lamentablemente, repito, estamos en manos equivocadas. Si no, miremos este gobierno, miremos este Consejo de Ministros. ¿Qué están haciendo? Nada. Miremos el Congreso. No solo este, sino en el anterior. ¿Habrán sacado alguna ley de fortalecimiento de las capacidades para el sector de la micro y pequeña empresa, para el sector productivo, para el sector industrial, al pleno empleo, teniendo tantas zonas agrícolas para trabajar? Nada. Doctor Castillo, no hay nada, nada de nada. Entonces nosotros desde este foro tenemos que ir generando esa conciencia política para el desarrollo del Perú. Por eso yo felicito y agradezco que se estén tocando estos temas, que son los verdaderos temas de interés nacional. Los medios de comunicación nos tienen entretenidos y adormecidos con esto es guerra, ¿no? Con Sábados con Andrés, con la Chola Chabuca, eso está mirando la gente. Pero si tuviéramos este tipo de programas generando foros para el desarrollo del país, la mirada de nuestra población peruana estaría abierta, estaría atenta y dirían cómo salimos adelante. Pero eso no le conviene al gobierno, porque quiere tener siempre a gente con mala educación y adormecidos. Hay un dicho popular, la educación libera al pueblo. Con una mejor educación, nuestro país tiene para despegar y hace rato seríamos una gran potencia, pero lamentablemente no estamos en ese camino. Como le mencionaba, Michel Foucault, uno de los que rompió esquemas en Europa, en lo que es la filosofía socioeconómica, filosófica, él decía, no todas las políticas en el siglo XXI que tengan los países, y sobre todo en la Constitución, tienen que estar en el eje de la economía y la productividad. Y eso es cuestión de expertos, mi estimado ingeniero, ¿no? Eso es una cuestión de ingeniería económica, es una cuestión de quienes conocen, ¿no? El problema social desde la visión de la economía, podamos buscar una solución. Las soluciones están dadas en el mundo, las soluciones ya se han dado. Hay países que se planifican para 20, 30 años para que pasen a ser países desarrollados y lo logran. Entonces, las soluciones ya están dadas. Entonces, pasan por combatir la corrupción, pasa por cambiar las leyes, mejorar las leyes, pasa por la educación, ¿no? ¿La educación en qué? La educación en producción, en finanzas, en instrumentos financieros, en instrumentos administrativos, empresariales. Pasa por que un equipo elabore un plan estratégico de desarrollo a mediano y largo plazo y dejar pues el piloto automático, ¿no? Porque el piloto automático lo que ha conllevado a los países en el mundo es que los poderes económicos, ¿no? Capturen los mercados, ¿no? Y hagan más pobres a los países subdesarrollados y lo estabilicen y los oríen a un sistema, ¿no? Neoliberal que simplemente no les permite desarrollar. Y es lo que pasa en América Latina, en especial en el Perú. 30 años de neoliberalismo, no hemos desarrollado la tecnología, la invención, la industrialización, ¿no? Nos han condenado a ser un país, ¿no? Exportador de materias primas y con gente que se muere de hambre, que todos los días nacen niños, no tienen para comer, ¿no? Si nosotros visitamos el interior del país, vamos a ver gente que come todos los días plátanos, mañana, tarde y noche. Entonces, eso no puede seguir así. Y eso pasa, como vuelvo a repetir, un equipo de economistas, de sociólogos, filósofos que entiendan el problema económico y que elaboren un proyecto, porque no solamente pasa también por lo que es el Ministerio de la Micro y Pequeña Empresa, pasa por otros temas más. ¿Qué hacemos nosotros con crear el Ministerio de la Micro y Pequeña Empresa y empecemos a repartir capital de trabajo? Eso no va a tener retorno jamás.
¿Por qué? Porque se van a tener que enfrentar a un monstruo, el monstruo de los bancos que son los que tienen, que han mercantilizado a su favor el país. Entonces, enfrentar ese monstruo, pues, dando créditos, no, lo que necesitamos es organización, organizarnos como país, desde el enfoque de la economía y la productividad. Entonces, ¿cómo los organizamos? Desde el enfoque de la economía y la productividad. No solamente pasa por hacer las microempresas y darles plata, pasa por enseñarles cómo se van a organizar ellos para poder hacer economía de escala. Si no hacen economía de escala actualmente, no van a poder entrar a los mercados. Y economía de escala significa uniformizar a veces la producción. O sea, significa ingeniería industrial acompañada de la ingeniería económica. O sea, no es fácil poder enfrentar al monstruo que tiene la capacidad de la ingeniería administrativa, industrial, de la ingeniería administrativa, económica, ¿no? Si es que le damos dinero a la microempresa que no está en capacidad de poderse organizar y producir acorde, ¿no? Al ciclo 21, que es el ciclo de los mercados y que es el ciclo de la organización de la empresa. Y la empresa social es justamente eso. La empresa social ayuda a que la micro y pequeña empresa pueda hacer economía de escala. Tenemos el mejor algodón en Gamarra. Tenemos ahí los aymaras, ¿no? Lo que me mencionabas, ¿no? Tenemos ahí la gente del interior del país, de Puno, del Cusco, están trabajando ahí en Gamarra. Pero ¿cómo salen adelante? ¿Cómo utilizamos esa ideología, esa idiosincrasia aymara para poderlos integrar en un proyecto a gran escala? Un proyecto a gran escala que pueda enfrentar los grandes mercados. ¿Cómo los organizamos? ¿Cómo uniformizamos la producción? Solamente lo podemos hacer con el Estado. Con el Estado. Adelante, ingeniero. Sí, y precisamente para responder esa inquietud, el Estado ha perdido el rumbo, el Estado ha perdido la línea directriz, el Estado está caminando sin rumbo. Este gobierno de la señora Boluarte, el anterior del señor Castillo, el anterior del señor Vizcarra, no tienen y no han tenido una visión de qué cosa va a ser nuestro Perú al año 2050. No hay una visión del Perú al año 2100. Está cerca, mire, de acá a 77 años estamos en el año 2100. Nosotros no veremos. Pero desde Universal TV tenemos que generar un granito de arena precisamente para ese desarrollo. Nosotros sí estamos visionando al Perú, repito otra vez, como un país industrializado, manufacturero, comercial, turístico, 100% ambientalista dentro de los conceptos del desarrollo sostenible. Esa es la visión que tenemos que tener en el Perú. Y para eso, como usted decía, tenemos que tener una línea que seguir a través de un plan maestro, un plan general. Se han hecho muchos documentos. ¿Se acuerda del plan al bicentenario del año 2021? Ni siquiera se han logrado las metas. Por eso nosotros en este Perú seguimos siendo un país exportador, primario exportador, solo materias primas. En el caso Puno, nosotros hemos tomado una decisión corporativa como población de que no va a salir ni un metro cúbico de litro de la provincia de Carabaya si no es con valor agregado. Porque si no va a pasar lo que ha pasado con el cobre de Cuajone Toquepala, que por años lo saca Southern Peru Copper Corporation a varios países del mundo, y esos pueblos siguen siendo pobres. Va a seguir pasando lo que pasa aquí en Cajamarca, en Yanacocha, segunda. Yanacocha tiene la segunda mina más grande del mundo, no del Perú, del mundo en producción de oro. Y sin embargo tiene las brechas más altas en pobreza y pobreza extrema. Para que eso no siga ocurriendo en el Perú, pues nos hemos puesto de a pie y hemos dicho, se tiene que trabajar de manera sostenible para que las poblaciones estén vinculadas al trabajo. ¿Y por qué las poblaciones tienen que estar vinculadas al trabajo? Porque como usted bien sabe, un hombre con trabajo es una persona que tiene acceso a la educación, a la salud, al transporte, al vestido, incluso a la recreación. Ese mismo hombre sin trabajo es un problema social y lo que tenemos que hacer es evitar estos problemas sociales. ¿Por qué? Porque tenemos tantos conflictos
ambientales, socioambientales en el Perú que hasta ahora no se pueden resolver. ¿Por qué? Porque no hay una visión del desarrollo del Perú. Y en eso tenemos que aportar desde Universal TV a generar esa visión para el país. Y la visión tiene que estar dada en el tema de las finanzas, en el tema de la economía, en el tema ambiental, en el tema de la inversión. Por supuesto que queremos inversión, sí queremos inversión. En el tema del consumo, tenemos que empezar a generar educación en nuestra población desde este importante medio de comunicación. Sí lo podemos hacer. Así como en el Perú se hablaba mucho, ¿se acuerda antes? La educación cívica es tarea de todos. Ahora tenemos que hablar que la educación financiera también tiene que ser tarea de todos. La educación ambiental tiene que ser tarea de todos, ¿no? Por eso estamos nosotros viendo que se tiene que cambiar ese plan educativo nacional para que se toquen estos temas y varios otros como la educación cívica, la filosofía, ¿por qué no la sociología, la economía, que ya no la tocamos en los colegios? De manera que el tengamos, trabajo en equipo, por la supuesto, el trabajo en asociatividad, equipo claro. para tener personas con capacidad de análisis y no solo tengamos personas que van al colegio, escuchan, se preparan para el día de examen, se sacan 20 o se sacan 10, igual pasan y terminan el colegio. No, ya tenemos que hacer de verdad, un cambio profundo, estructural y dinámico en nuestro país y eso va a depender de la voluntad de todos los peruanos, ¿no? Entonces, yo creo que este sistema financiero está chocando fuertemente contra el desarrollo del Perú. ¿Por qué? Porque nadie le dice nada. Y cuando sale alguien, me acuerdo como la ex congresista García presentó una moción para justamente regular las tasas del sistema financiero, le salieron tontos encima, la hicieron papilla y la callaron. Pero ahora, miren, ahora estamos usted, Magíster José Castillo, está Ricardo, estoy yo, estoy seguro que la doctora Isabel también se va a sumar a este equipo y todos quienes son los panelistas de este programa para hacer una multiplicación de lo que estamos hablando y Mire, podamos mejorar el Perú. mire usted, ingeniero, le voy a contar una anécdota. Antes de 1990, las ONGs, usted sabe, acá en el Perú, estaban bastante enraizadas y hacían su labor. Una vez que vino Fujimori, lo primero que hizo fue eliminar las ONGs y creó una institución por la cual se canalizaban todas las donaciones a través del gobierno. Y se APSI, eliminaron, creo que sí, y se eliminaron todas las ONGs. Estas ONGs hacían, daban créditos rotativos que canalizaban a través de los fondos contravalor de Europa. Canalizaban fondos para hacer crecer la economía del Perú profundo, sobre todo, de los ambulantes, de los emprendedores, ¿no? Y ellos mismos los capacitaban en proyectos, ¿no? Para poder crear microempresas. Esa es una ayuda tremenda que se le da al Estado, pero afectaba, pues, chocaba con los intereses, ¿no? Chocaba con los intereses de los bancos. Por ese motivo es que las eliminaron. Entonces, ese también es una forma de poder ayudar a la microempresa, ¿no? O sea, dinero hay, lo que no hay es mecanismo de canalización. Ya exacto. estamos a un par de minutos para terminar. Sus últimas palabras, ingeniero. Sí, el sector de la micro y pequeña empresa, el sector productivo del Perú, no solo necesita financiamiento, eso tiene que estar acompañado de capacitación permanente y para eso tenemos recursos naturales en todos los ministerios, en todos los órganos sectoriales del Perú y tenemos el tema de la búsqueda de mercado. Cuando hablamos de que el Perú tiene que tener una visión de ser un país manufacturero, industrializado, comercial y turístico, todos los ministerios deberían entrar en función de eso. Ministerio de la Mujer, preparar a las mujeres de los clubes de madres de los vasos de leche para que también sean unidades productivas, que tengan su capacitación y que tengan acceso al crédito. ¿Para qué? Para que puedan tejer, por ejemplo. Y así en todos los sectores. Pero en este momento el Ministerio de la Mujer hace una cosa, el Ministerio de Comercio Exterior hace otra, el produce, hace, todos están caminando por su lado. ¿Por qué? Porque no hay una dirección de visionarios que quieran el desarrollo del Perú. Todos son cortoplacistas y monetaristas, solo quieren, Y corruptos. y corruptos, exactamente, Son y corruptos que corruptos. reciben la plata para solamente para hacer unas cuantas cositas, el resto se lo roban. Es así, yo ya Mire que ahora ha conozco ya salido cómo con, funcionan las cosas. sí, miren, en estos últimos minutos ha salido con tanta pompa la señora Dina Boluarte ofreciendo a la región Puno, por ejemplo, una inyección de 1.500 millones de soles para la reactivación económica.
Yo he hecho la pregunta a través de los medios de comunicación. ¿En qué parte del presupuesto nacional de este año, que asciende a 214.900 millones de soles, está afectado esos 1.500 millones? ¿En qué pliego? Por si acaso, Puno es el pliego 21. ¿A quién se le va a entregar? ¿Al gobierno regional, municipal? ¿A dónde se va a afectar? No tienen claro, o sea, simplemente son propuestas de papel Así para es, así apaciguar es. todas estas Bien, manifestaciones. ingeniero, ya estamos en el límite, ya hemos terminado el programa y me alegro de que haya personas como usted que piensan, ¿no? Técnicamente y que considero de que podemos seguir sumando. Muchas gracias por haber participado en este programa y me despido también de quienes se conectaron a Universal TV Digital. Muchas gracias. Hasta una próxima Gracias, oportunidad en hasta otro tema luego. para el desarrollo de nuestro país. Chao, chao. Gracias a usted.